nosotros sabíamos que íbamos a facturar como unos 40.000, $50.000. Esa era la proyección de ese lanzamiento. Listo, chicos. Bueno, acá estamos con Cris y Pau. Cris, Pau, ¿cómo van? Todo excelente. Está excelente. Quiero que me cuenten primero sobre ustedes. ¿Hace cuánto están en el mercado digital? ¿A qué se dedican? Cuéntenme un poquito sobre ustedes. Bueno, pues yo inicié en el mundo digital ya voy para 3 años, en el 2022, en mayo del 2022. Bueno, empecé como soporte, luego pasé a ser trafficker, ya después de ahí duré un tiempo, como 1 año y medio más o menos, y ya después de eso decidí cómo hacer lanzamientos por mi cuenta, pues, pero ya en el camino después conocí a Chris y yo dije como, ok, él era muy bueno también en tráfico, pero yo había tomado una mentoría de España para hacer historias, para hacer captación por orgánico. Y Chris era como algo que a él le faltaba. Entonces dijimos, bueno, trabajemos juntos, tú aportas esto, yo hago esto y nos fuimos. Eso empezó el año pasado, como para estas fechas, justo hace 1 año, básicamente. Empezamos a trabajar, empezamos a tener muy buenos resultados con los expertos que teníamos en ese momento y estábamos lanzando cada 2, 3 meses y pues acá, pues de ahí acá hemos hecho, ese año pasado fueron, ¿cuántos lanzamientos? Es que lanzábamos cada mes, básicamente. Entonces, pues por ahí unos más de 6, 7 sí fueron. Y ya, pues ahorita pues que estamos en mentoría de escala y que pues literalmente es de escala porque hasta ahora hasta ahora hemos tenido como los resultados que han visto. Tremendo, tremendo. ¿Y tú, Cris? Cuéntanos un poquito. Bueno, yo llevo en el mercado un poco más que Pau. Yo conocí, digamos, el marketing digital hace unos 8 años, pero serio, me puse como hace 4 años, 3 años, sí, como 4 años. Bueno, de hecho, es dato curioso, la primera mentoría de lanzamientos que compré fue la del método de Despegue. Un curso, mi primer curso. Sí, entonces yo empecé pues digamos que con un infoproductor en toda la parte como, digamos, como copy, ahí me fue entrenando, entre esos a Pau y a mí nos salió un experto de viajes el año pasado. Como que nosotros empezamos a lanzar con Pau, digamos que teníamos una estructura, ¿cierto? O sea, con Pau empezamos como a mezclar un poco lo que estábamos haciendo, tanto ella como yo, y nos empezó a funcionar, pero entonces siempre había como no teníamos claro cómo es que hacíamos las cosas. Yo siempre digo, yo le digo a Pau como antes de escala, realmente yo creo que jugamos a los lanzamientos, porque sí hacíamos lanzamientos de 5 cifras, pero eran un tormento, o sea, honestamente era un tormento, o sea, pues, habían muchas piezas, no teníamos claro, nos acordábamos de un proceso, de una etapa de lanzamiento, cuando ya había pasado y era como, teníamos que haber hecho esto. Entonces, pues fue un aprendizaje largo y ya después, a mitad de año fue que entramos a escala y pues realmente el juego cambió, o sea, literalmente, como dice Pau, empezó lo que es la escala. Brutal, brutal. Y ahí les quería preguntar, bueno, ¿hace cuánto? Ya lo respondiste, bueno, ¿hace cuánto nos conocen? Pero más allá de eso, es como en qué momento ustedes dijeron, cómo tenemos que hacer esa inversión, como que mi negocio realmente necesita ya ir al próximo nivel. Pues, o sea, de conocerte, pues hace mucho. Pero el tema de la inversión, no, o sea, pues no, yo tenía un amigo que estuvo también en escala y le pregunté cómo ve, qué tal está esto, qué tal todo. Nosotros sabíamos que teníamos que dar como este siguiente paso porque pues veníamos con las cosas bien, pero, o sea, como que sabemos que teníamos que mejorar lo que estábamos haciendo entre los mensajes, digamos, de lo que habla escala, pues, o lo que salen, anuncian tanto tú como Dani. Uno de los que más resonaba conmigo era como la tesis de escala adicional que, pues, yo en una mentoría, yo me acuerdo haber, en un mastermind, los vi a ti y a Dani y yo dije como, uy, no, esta gente sabe mucho. Yo dije, no, saben demasiado. Y ustedes ya habían cerrado la primera tanda de escala y como para mayo del año pasado fue que volvieron a anunciar y ahí dijimos, compa, no, tenemos que hacer esto. Que además no fue una inversión fácil de hacer. O sea, ahí dejo que Pablo Sí. les cuente un poquito más, pero no fue una inversión fácil de hacer. Pues es que no era como tan sencillo porque primero, pues no, por mi parte se había pagado como mentorías un poco más high ticket, pero no tanto como la escala. Entonces siempre está como ese miedo, como, fue pucha, ¿cuándo voy a recuperar la inversión? Entonces, obviamente nosotros con Cris sabemos que acá en este negocio, lo que ustedes dicen totalmente cierto, el que no estudia caduca, literal. Y nosotros pues vimos
que ustedes iban muy avanzados. Lo que nos gustó y lo que nos llamó la atención fue que ustedes trajeran estrategias que acá no estaban todavía en el mercado, pero que adicional de que las trajeran, ya las hayan probado y nos digan, chicos, esto funciona en la TAM, esto todavía no funciona porque pues ya lo probaron, porque también yo como pues trafficker he participado en otros lanzamientos que se acuñen directamente como a rajatabla de lo que dicen en Brasil y no es que funcione tanto como acá. Entonces, no, eso también, ese lanzamiento incluso se perdió plata, o sea, de verdad, y pues ahí es como que ahí pude contrastar como la diferencia, ¿sabes? Porque a pesar de que ustedes sí traen información de acá, ustedes la adaptan al mercado y creo que eso es un valor agregado muy brutal. O sea, eso de verdad no existe todavía acá. ¿Cuáles eran de pronto esos retos que ustedes estaban teniendo? O sea, a nivel de pronto de bueno, ya hablamos un poco del caos, de que no sabían muy bien qué estaban haciendo, pero de pronto a nivel de pronto costo por lead, un poco más micro de lanzamientos, tanto micro como macro, que nos cuenten un poquito cuáles eran esos retos. O sea, uno, el tema del caos, o sea, si hay algo que yo siento que me cambió la vida fue el escopo. Pero, o sea, porque sí, o sea, honestamente, justo de hecho, o sea, nosotros íbamos cerrando ese lanzamiento cuando entramos a escala. No, o sea, fue un lanzamiento que yo decía, yo no quiero volver a lanzar. O sea, como que uno termina incluso con ese mismo caos, cogiendo como rivalidades con los mismos colegas y es como, no, o sea, esto no, no, o sea, digamos que y ni siquiera es culpa de la otra persona, es culpa como también de nosotros que tampoco teníamos como claro como que era el paso a paso que teníamos que hacer. Entonces, yo siento que uno grande es el tema del caos. Otro, voy a decir otro que a mí se me ocurre y es el tema de las proyecciones. O sea, en nuestro último lanzamiento íbamos en el CPL2 y Pau y yo ya sabíamos cuánto íbamos a facturar. O sea, nosotros ya teníamos claro Me encanta. dónde estaba la falla y nosotros decíamos, nosotros ya sabemos, o sea, porque incluso el lanzamiento estuvo por encima de lo esperado y nosotros dijimos, ajustando, haciendo el seguimiento de métricas que nos enseñan, nosotros dijimos, vamos a facturar tanto. No le dijimos al experto, ellos creían que íbamos a estar muy por debajo, pero cuando abrimos el carrito y ya en la noche que lo hablábamos, Pau y yo era como, ¿viste los números? O sea, como que ya cuando empezamos a ver como esa proyección en base a las métricas, yo también siento que a uno le da mucha paz, ¿sabes? Porque realmente antes como que uno estaba en el envolver de lanzamiento, primero caos y segundo como que ¿será que sí vamos a vender? ¿Será que no vamos a recuperar la inversión de más? Pero siento que esas dos cosas, uno, nos trajeron paz, digamos, como es saber el equipo. Y dos, el tener como claridad, como, o sea, esto es una proyección de verdad, o sea, no como de, no, vamos a hacer un ROAS 5 y según quién, no, pues porque sí, sino porque vamos a tener tanta asistencia, vamos a tener tanto esto, ta, ta, ta. Entonces siento que esas dos cosas súper brutal, pero no sé puedo si quieres agregar algo más ahí. Sí, también concuerdo mucho con lo del orden, porque pues, o sea, sinceramente, si no hubiéramos tenido como claridad del paso a paso, como de micro tareas, tareas y subtareas dentro de cada fase del lanzamiento, estaríamos locos y nuestra mente estaría como, hay que hacer esto y no está en la estrategia, que realmente es donde debería estar. Entonces, siento que el escopo de verdad fue una cosa loca, porque gracias también a eso es que pues ahorita hoy estamos justo haciendo como proyecciones del año y no sería posible sin el escopo no poder, o sea, ahorita en febrero justo estamos corriendo una captación, pero justo ya estamos haciendo la tesis de escala para el lanzamiento de marzo de otro experto. Y ya para mayo y junio ya tenemos lanzamientos firmados y ya tenemos como claridad de qué es lo que vamos a ajustar, esa métrica de escala para saber cuánto podemos facturar. Entonces ya tenemos como agendado todo el año, pero eso no hubiera sido posible llevar casi 2 o 3 lanzamientos al mismo tiempo si no hubiera claridad en las tareas y el equipo no estaría tan concentrado como en el scope, como las tareas. Eso es organización. En cuanto ya marketing como más de profundo, como lo del costo por lead, nosotros como pues traffickers, nosotros claro, siempre nos molestaban ahí el año pasado como CPL baja el CPL y yo pues sí, lo lográbamos bajar, no sé, a menos de $0.07 o algo así, un nicho súper random, pero al final como que sí se vendía, pero al final no se sabía por dónde venían las ventas, no se sabía qué se tenía que mejorar, no se sabía absolutamente nada, como que, listo, lanzamos, se vendió y ya, pero nadie decía, es que fue por esto, fue porque hicimos esto, cambiemos esto, como que se daba el resultado, pero al final nadie sabía de dónde había salido ese resultado. Y creo que el traqueamiento realmente, eso fue lo que cambió el juego, porque sin el traqueamiento uno va a ciegas, literal. Total, ahí junto con lo que dice Pau, no solo, yo iría un poco más allá del traqueamiento, sino en el debriefing.
Sí. Con el experto que logramos ahorita las 6 cifras, del primero al segundo lanzamiento, nosotros hicimos un cambio que vimos cuando hicimos el debriefing en el primer lanzamiento, y fue una brecha de 0 ventas que tuvimos entre que pasó, o sea, entre que iniciamos, o sea, abrimos VIP, ¿cierto? Que además VIP nosotros nunca lo habíamos hecho y teníamos ahí como nuestro susto y brutal. Eh, cerramos, o sea, inició ya cuando entra público general, normal. Desde el momento que entró general hasta medianoche, no tuvimos o sea, en el primer lanzamiento tuvimos una venta. Ok. Y nosotros nos dimos cuenta, aquí hay un hueco muy grande que no sabíamos por qué. En el siguiente lanzamiento, después de que también, de hecho, tú nos ayudaste como a revisar también ese debriefing, en el siguiente lanzamiento metimos un bono ahí, justo en ese hueco. Claro, se notó la diferencia en las ventas, o sea, la gente estaba loca por ese bono y se notaron las ventas, entonces logramos como una etapa de ventas Top. mucho más estable. Entonces, de hecho, durante toda la etapa de ventas no tuvimos un hueco en donde no vendiéramos, cosa que sí nos pasó en el primer lanzamiento, entonces haciendo ese cambio y adicionando ahorita también otra cosa que nosotros también como que vimos, o sea que vi también como el cambio a nivel de marketing fue la parte de creación de movimiento, o sea, Uy, sí. nosotros antes hacíamos lanzamientos, ¿cierto? Y era como así, el lanzamiento y esto, y luego uno, por aquí, reina, si eres parte de tal cosa. Y es como, ah, bueno, sí, chévere. Pero en los últimos lanzamientos, o sea, con los últimos dos expertos que estamos aplicando la metodología, hay un movimiento, hemos creado un movimiento muy loco, o sea, muy loco. O sea, la gente realmente se siente demasiado identificada. El año pasado, pues en el último lanzamiento que hicimos, o sea, la gente era, o sea, era como me siento en casa, defienden los valores, o sea, es una cosa que no dice como que estamos haciendo, o sea, que Loco. estamos creando, o sea, como que no lo dimensiona todo eso, y siento que eso también cambió mucho el juego. Aparte que ahorita pues estamos en distribución de contenido porque el carrito está abierto, pero la gente que está llegando es como, quiero información de esto, oye, ¿cuándo vuelves a abrir? Oye, tal cosa, oye, ya están pidiendo el producto y siempre es como, está cerrado, no puedes entrar, espérate a la lista de espera o espérate hasta tal mes porque de verdad pues no, ahí debemos respetar como marketing. Y es como, sí, se abren las puertas, pero a tal fecha. Entonces, pues es también súper bueno porque también eso le da como seguridad al experto de que la agencia está haciendo las cosas bien. Y no, porque a nosotros los expertos que nos han llegado han sido muy atropellados por el mercado. Entonces, pues siento que es un diferencial muy brutal. Incluso nuestro experto, el último lanzamiento fue como, gracias chicos por literalmente casarme otra vez con los lanzamientos porque él ya hacía lanzamientos, pero se quemó. O sea, de verdad, a él le tocaba hacer de todo, la gente que estaba antes como que nada que ver, y él dijo como no, ustedes fueron un antes y un después para mi vida, o sea, literal. Entonces, tanto así que ya logró constituirse en Estados Unidos, cosa que quería hacerlo hace rato, pero no lo había podido hacer. Entonces, también no es solamente como de nosotros y el equipo, sino también son los sueños de las personas como que se impactan y también las del experto, porque pues de pronto también está como un techo ahí que no ha podido subir. Ustedes siempre me hacen llorar. O sea, yo acá ya tengo el ojo aguado, ya estoy llorando otra vez. Ay, no. Pero eso que dice me gusta mucho porque, o sea, sí, hay muchos expertos que de verdad están afectados por el mercado. O sea, hay muchos expertos que ya perdieron como esa visión del mercado, ese propósito, esa pasión, pues porque han tenido experiencias con agencias que no, o sea, que no les ha ido bien, que han sido muy oportunistas, que no han tenido conocimiento en la estrategia. Entonces lo que hacen es desgarrar el negocio del experto. El experto pierde esa paz, pierde ese propósito y es muy lindo porque a la final este es un mercado de educación. O sea, como que uno no se da cuenta y de hecho el propósito de Growth nuestro es darle libertad a las personas por medio de la educación. Y libertad no financiera, sino espiritual, mental, emocional, o sea, en todas las áreas. Y lo que hacemos, lo que ustedes hacen acá es, o sea, tanto devolverle la chispa al experto, o sea, yo, de hecho, es que es algo que acabo de desbloquear por lo que me están diciendo, es como devolverle esa chispa al experto porque el experto es el que es la cara y es el que está sirviendo también, entonces, extendiendo el reino de Dios en la tierra. Entonces, eso me encanta. Y lo otro que me dijeron es como la paz, ¿no? Es como, quiero que me cuenten cómo ha sido ese antes y ese después, porque para nosotros hoy hacer lanzamientos es cero ansiedad. Obviamente hacer un lanzamiento tiene su corre, o sea, no vamos a decir, no, esto es facilísimo, pero uno se siente como tan tranquilo, uno sabe cuánto va a facturar, uno sabe las métricas, uno ya ve la asistencia en el CPL1 y uno ya sabe, ok, vamos por este lado. Entonces, ¿cómo ha sido ese antes y ese después? No, pues honestamente sí siento que, o sea, lo que te digo, o sea, es que algo que a mí me cambió
el juego en los lanzamientos es el scope, o sea, pues poniendo en contexto al que esté viendo ese video, el scope es como esa tarea, o sea, es como básicamente la lista de tareas. Y, o sea, realmente, o sea, cada vez como que se vuelve más fácil. De hecho, el segundo lanzamiento fue más fácil que el primero, porque ese era otro techo que nosotros teníamos el año pasado, y es que el año pasado a nosotros nos tocaba lo que decía Pausa, sí, cada mes lanzábamos, pero lanzamos a un experto, precisamente porque era como que no se veían como, o sea, no querían, o sea, no querían, o sea, como que realmente, no sé si por esa chispa o si por lo que les había pasado, no sé, no sé porque pues no, tampoco me voy a poner a inventar, pero como que solo veían esto como un lanzamiento y ya que eso fue un cambio que nosotros desde mitad de año le empezamos a decir a nuestros expertos, es como nosotros no vamos a mitad de año, oye, no vamos por un lanzamiento, ya, si tú quieres hacer un lanzamiento, te presento a alguien con mucho gusto, chao, pero con otro no vamos por un lanzamiento y ya. Y de hecho, pues ya ahorita digamos que con nuestros expertos ya, o sea, con el que menos, digamos que pues, porque acá empezó este año, o sea, literal, pero ya vamos para el tercero lanzamiento y pues ya digamos que ahí cambia también mucho la relación con el experto. Entonces, ¿a dónde va todo esto? Y es, ese techo que teníamos es que nos tocaba crear una y otra vez como los productos casi que de cero. Entonces ya cuando ya está algo creado, entonces ya uno se puede enfocar, ok, ¿dónde ajusto? ¿O qué otra tarea meto? ¿Cierto? Entonces, nosotros estamos también haciendo pruebas, experimentando, pues a la final siempre como que uno va probando, ¿cierto? Pero entonces, el tener ya ese orden, el que el equipo ya sepa qué tarea tiene que hacer, para cuándo tiene que hacerla y en qué momento tiene que entregarla, también nos da a nosotros como ese espacio de poder pensar y experimentar, ¿cierto? Y poder decir, ¿qué pasa si hacemos este ajuste? O la última vez tuvimos este problema, entonces ajustémoslo, ¿no? Porque eso es otra cosa y es, creo que no todo se resume en el escopo, sino también en el debriefing, ¿cierto? Entonces, poder tener como ese debriefing y claro para saber esto lo podemos repetir, esto no lo podemos repetir. Entonces nosotros antes del lanzamiento hacemos una checklist de todo lo que anotamos en el debriefing que decimos, ok, esto tenemos que aplicarlo, lo estamos aplicando, no lo estamos aplicando y vamos ajustando. Y lo otro es, por ejemplo, también como tener claridad, la claridad, que a la final, eso de hecho, esto la esta semana lo experimentamos con un producto que estamos sacando y era como, estábamos atascados, pero atascados en plan, no sabíamos nada, o sea, no sabíamos ni siquiera cómo lo íbamos a vender y era como, claro, cuando sentamos a revisar era como, por ejemplo, el hacer la concepción con ese paso a paso claro, decir primero va esto, luego va esto, luego va esto. Claro, nosotros salimos de esa reunión que le hicimos con la experta y así empezó a fluir todo, o sea, fue como, claro, o sea, todo empieza a fluir, entonces ese orden para mí, ha sido súper clave. Sí, total. Ese antes y después también yo le agregaría como antes sufríamos un poquito como de estrés, porque hay veces que como claro, no estaba por escrito, el equipo no sabía cómo nosotros lo pensábamos, porque pues claro, el equipo siempre era como, ven, hay un lanzamiento, ven, te cojo para un lanzamiento, y claro, o sea, es que también es súper complicado, porque si tú estás cambiando de equipo constantemente, pues es un poco más difícil la comunicación. Entonces siento que eso de las coproducciones, aprendimos que con ustedes no van y ya entendemos por qué. Entonces, pero antes hacíamos como, ay, ven, tú eres trafficker, tal cosa, tú eres copy, tanto, porcentaje, tanto. Entonces, pues como que eso también nos cambió completamente el juego. Ahora la empresa es mucho más rentable. Antes ya no tanto. Entonces también siento que el cambio ahí, en eso de coproducciones, también cambió completamente, tanto para el equipo como para nosotros. Y también le damos la seguridad a nuestro equipo de que no estamos jugando a los lanzamientos, es que esto va en serio y esta es la planificación del año. Entonces, eso siento también que cambió mucho el juego. Sí, lo que dice Chris, la visión empresarial, como más allá de un lanzamiento, es como si yo estoy trayendo expertos de no es un solo lanzamiento y ya, no es solamente un lanzamiento y ya para el equipo, porque pues también hemos como entendido el porqué de ya no se traen así como cargos porque sí, sino realmente como vamos a esto, pero vamos a largo plazo. Y también lo que Cris decía, como claridad, porque nosotros sabíamos que teníamos que hacerlo, pero en la cabeza, y comunicarlo al equipo era como súper complicado. Entonces, que hoy sale la pieza de diseño tal, pero la diseñadora le puso la foto que no era el experto, le faltó una letra, entonces como que tener también como nuestra mano derecha como de equipo, de project, que esté revisando como las tareas, como que cómo va el equipo, también eso también ha cambiado muchísimo el juego. Oh. Ay, Les iba a bueno, no sé si Chris vas a hablar de eso, pero les iba a preguntar es de la visión empresarial. O sea, quiero que me cuenten ese cambio de mindset de pensar solo en un lanzamiento o ser muy marketero a realmente no, esto es un negocio a lo grande y hay que reinvertir en el negocio, en equipo, todo. sí, pero justo iba para eso,
pero pues ya voy a extender un poco mi respuesta entonces. Creo que eso también fue otro cambio. O sea, nosotros después de entrar a Scala hicimos un cambio de marketers a empresarios. Porque, claro, o sea, nosotros veníamos, no, hacemos este lanzamiento y ya facturamos tanto, yo no sé qué, y bueno. Y lo que decía Pausa, como que nosotros éramos como full coproducciones, ¿cierto? Entonces, no, que copy de tal lado, que el diseño de tal lado. Y, y eso siento que también da una inestabilidad muy grande porque es como si tú tienes un copy en un lanzamiento y en otro copy, pues no saben cuál es el proceso, toca enseñarles de cero, ¿cierto? Cada uno, o sea, pues honestamente, cada quien tiene sus mañas. Yo incluso como trafficker, digo, yo también tengo mis mañas como trafficker y yo sé que todos los freelance desde el mercado tenemos nuestras cosas. Y era como, pucha, nos acoplaban a lo que nosotros, a la visión que nosotros teníamos. Y entonces a veces muchas veces era difícil ejecutar esa visión. Pero más allá de eso, la visión empresarial, o sea, ya todos nuestros expertos los tenemos bajo contrato. Y eso fue de las primeras cosas que nosotros llegamos a pedirle directamente a Tati, porque fue como después lo que nos pasó con los de viajes, no nos vuelva a pasar. Entonces, todo está por contrato. Pues ya tenemos, ahorita ya tenemos a 2 personas dentro del equipo, ya como internas, y tenemos a un freelance. Entonces ya eso, obviamente, eso también nos ayuda muchísimo. Ya ahorita estamos en el proceso de la constitución ya de la empresa de la LLC para empezar a manejar toda esa parte de una forma mejor, el tener presente el tema de los impuestos, o sea, como que a la final este año, o sea, por ejemplo, este año lo que va, hemos ido a abogados, contadores, declarantes de impuestos, market, no, o sea, de todo, pero pues a la final es como también irle dando esa estructura a la empresa, que siento que muchas veces uno ya antes, pues yo hablo de mí antes, y es como yo me enfocaba en cómo hago para vender más en el lanzamiento, o cómo hago más, qué estrategia de marketing me aprendo para vender más. Y era, ok, sí, pero es que el ROAS no es el determinante de una empresa. ¿Sabes? O sea, muy chévere hablar de ROAS, pero es, ok, ¿cuánto les está quedando? Entonces nosotros ya con Pau tenemos una visión de, ok, vamos a crear un colchón, hablemos del flujo de caja, hablemos de cómo vamos a estar, digamos, cómo vamos a, digamos, cómo tener previsión para la seguridad del mismo equipo. O sea, ahorita con Pau es como, del último lanzamiento podemos irnos de viaje y muy rico todo, nos volvemos a ver en el siguiente lanzamiento o, que es lo que hicimos y es como, ok, ¿cómo vamos a amortizar para que el equipo tenga su seguridad, ya empezar a decir como cuánto nos vamos a pagar nosotros, ¿cierto? Va a empezar a decir como qué vamos a hacer con las utilidades, las vamos a invertir, no las vamos a invertir, las vamos a dejar quietas, qué otra mentoría vamos a hacer para seguir educándonos, cómo vamos a grabar procesos. Entonces ya, por ejemplo, ya todo lo que nosotros vamos delegando es como lo grabamos, o sea, reunión 1 a 1, ven te explico cómo te hace, grabado y empezamos procesos. Entonces ya no es como qué estrategia de marketing o, ay no, venga, le meto la API al lanzamiento, no, sino ya es cómo pensamos como empresario que nos haga escalar. Entonces ahorita, antes llevamos un lanzamiento y estábamos en caos. Ahorita podemos llevar múltiples, ni siquiera lanzamiento, múltiples proyectos y respetar nuestros horarios, tener espacio para nosotros, ¿cierto? O sea, porque muchas veces uno como es que se sumerge en el trabajo y es, ok, sí, pero entonces ¿a qué horas vas a ir al gimnasio? ¿A qué horas vas a tener vida social? ¿Cierto? Y es como empezar a crear todo eso que ya no es únicamente vender y hacer marketing, sino ya es empezar a pensar como empresario y como esa visión empresarial. No, 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 qué locura, chicos, porque eso, o sea, no, yo estoy acá en shock, o sea, yo estoy acá impactada, impactada porque realmente, o sea, es un crecimiento en menos de un año. ¿Cuánto llevan ustedes? 7 meses. 7 meses. Uf, pero es un crecimiento, oigan, exponencial, o sea, tanto a nivel de equipo, múltiples proyectos, la mentalidad que es clave, la facturación que es consecuencia de todo esto. Y siento que de eso se trata, o sea, cuando tú ya empiezas a ver tu negocio no como a nosotros nos pasaba, o sea, nos pasaba que lanzábamos y era como que, bueno, Dani, chao, te cuidas, nos vemos en 2 meses y cada uno se iba de viaje y cada uno hacía su vida. No, ahorita es como, no, o sea, tenemos una meta del año, tenemos esta planeación mensual, vamos a hacer esto y sobre todo el impacto del equipo, es decir, como que bendecir para bendecir a otros. Nosotros hemos cambiado mucho ese chip de, antes el impacto era obviamente a los clientes, a los alumnos, pero cuando tú te das cuenta de la bendición que puede ser para tu equipo y cómo le puedes cambiar la vida, eso te llena full, full, full el corazón. Entonces, no, chicos, estoy, mejor dicho, impactada. Les iba a preguntar, bueno, quiero que hablemos un poquito de ese último lanzamiento que fue el top, o sea, con el que cerramos el 2024. Cuéntenme si quieren hablar de números, de cifras, de ROAS, como para inspirar a otros. Si no, pues tranquilos, pero quiero que me cuenten un poco ese último lanzamiento que fue el que nos hizo abrir el vino, el vino de los 100K, que para los que no saben,
Nosotros les dimos un vino a los mentorados de proyecto de escala 100K y les dijimos que cada uno se pusiera una meta. Cada uno se ponía una meta súper ambiciosa. Cuando lograran esa meta, lo abrían. Y en este caso, Cris y Pau se pusieron la meta de los 100K y ese fue el lanzamiento con el que superaron los 100K. Entonces, para no darles más spoiler, cuenten ustedes. Hay disclaimer importante y es que nosotros compramos escala y justo al mismo tiempo estábamos cerrando el experto. Entonces dijimos como o funciona o funciona, no había otra opción. Entonces lanzamos con ellos nosotros compramos en junio, en agosto lanzamos la primera vez con ellos. En agosto estamos comprando carrito. Sí, fue en julio y en agosto estábamos abriendo carritos, sí. Ese primer lanzamiento fue un ROAS 40, entonces fue como invertimos 1.000, sacamos 40.000. Fue como la primera vez que yo dije, ¿qué está pasando? Yo nunca había visto un ROAS de 40, está re loco. Sí. Y ya este último lanzamiento, dime. Hay un disclaimer, ¿cierto? Porque es importante para lo que viene y es, después de eso nosotros dijimos, no, el primer lanzamiento ese no, pues digamos que no es para coger métricas estándar porque la demanda reprimida y la vaina. Y nosotros dijimos, no, nos comimos toda la demanda reprimida. Ahí fue también cuando aprendimos el tema de cómo reconstruir la demanda, ¿cierto? Y empezamos a aplicarlo. Y ya bueno, ahí ya viene lo que te Sí, lo que eso fue importante porque escala yo creo que lo hemos visto y revisto y replay como las veces que sean necesarios para ver qué es lo que de pronto nos hace falta, porque claro, como es tanto, pues hay que verse otra vez las clases. Entonces ahí construimos demanda otra vez con los trucos que está dentro de la mentoría literal, no aplicamos nada más, fue como lo que está ahí. Y eso nos funcionó para el segundo lanzamiento, que fue el de 6 cifras, con el que cerramos el 2024. Ese lanzamiento, lo que dice Cris, fue incluso más, por así decirlo, más sencillo que el primero, porque en el primero estábamos levantando data, estábamos mirando cuál era la comunicación, por qué ángulo de venta le podíamos entrar a los clientes y pues a los estudiantes, mejor dicho, y ahí fue cuando se determinó cuál iba a ser el movimiento, como lo más importante, la concepción. Pero ya en el segundo, lo único que hicimos fue ajustar esa tuerquita que Cris mencionaba y adicional, obviamente acomodar el avatar, porque pues eso siempre va cambiando. Entonces, como que los CPLs, el contenido, la mayoría quedó muy igual. Entonces, pues ese lanzamiento fue, nosotros sabíamos que íbamos a facturar como unos 40.000, $50.000. Esa era la proyección de ese lanzamiento y que igual era una proyección alta. O sea, esa proyección era como la más top. O sea, siempre sacamos 3, como la no tan buena, la aceptable y la excelente. Y la excelente eran 40.000, entre 40.000 y $45.000. Pero nosotros dijimos, no, este lanzamiento, pues le vamos a meter la ficha. Vimos que la calidad del lead en las encuestas estaba muy buena y nosotros dijimos, este lanzamiento va a ser grande. Ah, bueno, dime. importante ahí. Porque es que eso también siento que fue algo que cambió mucho. O sea, nosotros con el equipo pues hicimos unas camisas especiales, nosotros teníamos una meta de cantidad de leads, nosotros le estamos apuntando a 5.100 leads para esa meta de los 40.000. ¿Qué pasó? Nosotros del primer lanzamiento, gracias al traqueamiento, cogimos los anuncios con mayor ROAS y en el segundo lanzamiento replicamos comunicación y sacamos nuevos anuncios. Claro, en este nuevo lanzamiento, lo que les decía Pau, la calidad estaba llegando mucho mejor que en el primer lanzamiento, pero no solo eso, sino que el costo por lead lo bajamos como en un 30-40%. Entonces, aumentamos la calidad y bajamos costo por lead. exacto, entonces, y además adicional, en el último trimestre del año, que normalmente es el más costoso a nivel de publicidad. Entonces, claro, nosotros cuando empezamos a ver eso es como, ok, esto está empezando a subir su nivel. Nosotros desde captación ya sabíamos que esto iba a ser algo fuera de lo común. Y también lo de que le dirían a alguien que quisiera entrar a la mentoría, pero por alguna razón estuviera como dudoso. Por mi parte, es lo que, pues, segundo lo que decía Pau, es como, pues, si vas a entrar y vas a hacer una inversión de esta, es como, no es, vamos a ver si funciona, es como, hay que hacerlo funcionar y es como accionando, ¿cierto? A la final todo esto se convierte en know-how de la empresa y es uno también, pues, siendo yo como, tanto como estratega como socio, el que tiene como que implementarlo y entenderlo. O sea, nosotros lo que sí les decía Pau, nosotros hemos visto escala, o sea, yo perdí la cantidad de veces que vimos, o sea, que lo vimos. Entonces, es como ver, aplicar, nosotros lo que hicimos, o sea, una pantalla, a un lado la pantalla con las clases y al otro lado el documento que estábamos creando y hágale, y hágale, y hágale.
Y el primer lanzamiento, pues a la final fue el más duro, porque pues obviamente fue cuando más trasnochamos más, porque pues era mucha información que teníamos que tratar de aplicar y al final no la aplicamos ni siquiera toda. Tuvimos que escoger como vámonos con esto, porque pues era mucha información que no podíamos ir aplicando, pero era lo que les decía, es como una tarea a la vez. O sea, si hay algo que tiene, es por ejemplo la parte del escopo, es como una tarea a la vez, una tarea a la vez, una tarea a la vez. Y cuando uno menos se da cuenta, ya está a punto de cerrar el lanzamiento y todo se hizo. Entonces, y ya el siguiente lanzamiento es mucho más fácil. Entonces, algo que también es muy cierto es un solo cambio. O sea, hay cosas que solo con aplicar una de las cosas que uno aprende, ya se recupera la inversión. O sea, eso muy marquetero y lo que sea, o sea, sí, pero es verdad. O sea, nosotros aplicamos unos cambios y pues en el primer lanzamiento recuperamos la inversión. Entonces, o sea, hay que hacerle. O sea, además, si está en el nicho de educación, ¿cómo no van a invertir en ellos mismos? Es algo que yo nunca he entendido. Es como, si estoy en el nicho de la educación, pues obviamente ahí también es porque sé que esto sirve. Total, total, 100%. No, chicos, bueno, yo quiero darles las gracias de verdad por sacar el espacio, por compartir con los demás, como por ser inspiración para otros, porque sé que muchas personas van a ver este video, ustedes van a ser inspiración para otros y que podamos seguir ayudándole a muchos infoproductores, lanzadores, empresarios, estrategas que están como en ese proceso a realmente generar un impacto por lo que hablamos, no solamente a nivel de facturación, sino a nivel de volverle a dar vida a los expertos, porque los expertos son como ese canal o ese instrumento de Dios que transforma vidas desde las dos partes, ¿no? Estratega, lanzador, experto, creo que es el match para transformar vidas y servir al mundo. Entonces, chicos, no, este año que sea un año, pucha, yo sé que vamos a estar alimentando más y más testimonios porque sé que ustedes van a seguir escalando un montón, facturando un montón, impactando un montón, transformando su vida. Los bendigo, bendigo su negocio y yo sé que va a ser un año de miles de bendiciones, de verdad que sí.